que el patriarcado no existe en Occidente, que las mujeres tienen más privilegios que los hombres, que el mundo se está feminizando, etcétera, etcétera. Son muchos los que proclaman la inexistencia del patriarcado en Occidente, pero sigue activo y vigente. Patriarcado significa literalmente gobierno del padre. En un sentido estricto, se refiere a un tipo de organización sociopolítica de la antigüedad que se caracterizó por la confluencia de varios cabezas de familia, hombres de edad madura, con varios hijos, tierras y otros bienes, que para salvaguardar su estatus y asegurar el orden, crearon gobiernos y estructuras militares y religiosas que los favorecían. Con el tiempo, estas estructuras sociales se hicieron más complejas, de modo que hubo variantes en la conformación de las élites gobernantes, pero en esencia se mantuvo el mismo factor: hombres poderosos en la cúspide social y política. En un sentido amplio, y ya fuera del ámbito de los historiadores, la palabra patriarcado también ha funcionado para designar un sistema social de estructura piramidal y jerárquica que emula a nivel ideológico, simbólico y cultural aquella organización primitiva de hombres cabezas de familia, gobernantes y poderosos, pero adaptada a nuevas situaciones históricas. Por ejemplo, con la aparición del capitalismo como estructura, como sistema político-económico, los patriarcas pasaron de ser terratenientes con siervos y hombres armados a su servicio a ser grandes acumuladores de capital y a emplear decenas o cientos de trabajadores. Así, aunque a simple vista parece que el patriarcado desapareció con el capitalismo, en realidad se adaptó en la forma, pero no cambió en el fondo. O sea, en la sociedad capitalista que se desarrolló desde el siglo XV y que se reforzó entre los siglos XVIII y XIX, la cúspide del poder siguió estando ocupada por hombres con grandes recursos económicos y productivos en sus manos, que fueron quienes diseñaron y dictaron el orden social, y que incluso resolvieron sus diferencias más graves por medio de conflictos armados, las guerras, o a veces la dictadura. Y a pesar de muchos ajustes que experimentó el sistema, si repasamos la historia del siglo XX, vemos que la estructura ideológica patriarcal siguió vigente y continúa hoy en día. En este punto, es importante comprender que patriarcado o sistema patriarcal no equivale a machismo o misoginia. El machismo es un conjunto de actitudes que revela la creencia de que un macho, por el solo hecho de ser macho, tiene derecho a ejercer dominio sobre cualquier hembra. En el patriarcado, si bien el comportamiento machista puede ser considerado natural, es tolerado hasta cierto punto, porque el dominio es propio del patriarca. Los demás hombres solo pueden ejercerlo cuando el sistema se los garantice o se los autorice. La misoginia es el odio irracional hacia todo lo femenino. En una sociedad misógina, las mujeres son reducidas a la oscuridad y la vergüenza, acusadas de causar las peores desgracias y solo toleradas por su capacidad para tener hijos o para dar cierto placer a los hombres. Un sistema patriarcal puede ser misógino, pero muchas veces no lo es. Por ejemplo, la antigua Grecia se caracterizó por una misoginia muy fuerte,
pero en el Imperio Romano o entre los vikingos no fue lo usual, aunque eran sistemas patriarcales. Esto hizo posible que hubiera mujeres poderosas y reinas en diferentes momentos de la historia. Solían ser mujeres cercanas a los patriarcas, sus esposas, sus hijas, sus concubinas, etc. Y por tanto tenían permiso para ocupar tales posiciones. Entonces, no es que no se valore a las mujeres en el sistema patriarcal. Lo que sucede es que a nivel ideológico y simbólico, lo masculino es visto como superior y lo femenino debe servir a lo masculino. Todos los rasgos que se consideran más valiosos para mantener una sociedad segura y próspera, como por ejemplo ser racional, inteligente, justo y valiente, son atribuidos a los hombres, catalogados como masculinos, mientras que aquellos que se consideran complementarios, valiosos porque aportan un servicio, son considerados femeninos. Por ejemplo, ser emocional, compasivo, cuidador y hermoso a la vista. Por eso, en el pasado, muchas reinas y líderes femeninas fueron vistas como hombres con faldas. De este modo, las mujeres son valiosas para el sistema patriarcal en la medida en que le brinden apoyo y permitan su continuidad. Por esta razón ha valorado a las mujeres que son madres y esposas sumisas, porque traen hijos al mundo y atienden y cuidan a los hombres. A las cuidadoras y sanadoras, como las monjas y enfermeras, a las trabajadoras de apoyo, secretarias, dependientes, asistentes, etc. Y desde la implementación de la escolaridad general, a las maestras de escuela, ya que funcionan como sustitutas maternas en la formación de los ciudadanos. Ahora bien, las mujeres, como seres humanos que son, no asumirían un rol dependiente y subordinado a menos que fueran convencidas de que eso es lo natural o lo correcto. Para ello, el sistema patriarcal ha desarrollado una doble estrategia. Por un lado, ha implementado toda clase de discursos filosóficos, médicos, religiosos, políticos y morales para enaltecer las figuras femeninas adecuadas para el sistema y condenar las inadecuadas, y por el otro lado ha convencido a los hombres de que aunque obviamente no todos pueden llegar a la cúspide del poder, sí pueden ser pequeños patriarcas en sus hogares. De esta manera el sistema se aseguró de tener de su lado a los hombres y al mismo tiempo de que le ayudaran a controlar a las mujeres que no quisieran respetar los roles asignados. Estos controles sociales, ideológicos y morales sobre las mujeres se han dado a lo largo del tiempo de dos maneras. De manera sutil, por ejemplo, por medio del paternalismo, es que las mujeres son débiles, es que se perturban con facilidad, hay que protegerlas, y de manera directa y hasta violenta, como el no tan antiguo derecho del marido a disciplinar a la esposa, o por medio del desprecio hacia ciertos trabajos que son considerados útiles por el sistema, pero al mismo tiempo de escaso valor. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Entonces, ¿cómo podemos afirmar que el patriarcado continúa vigente en Occidente si vemos a tantas mujeres ocupando posiciones de poder y prestigio? Sin duda es meritorio que en un buen número de países la situación de la mujer haya mejorado, que tengan acceso a educación profesional y al desempeño de actividades públicas. Pero eso no significa que el sistema patriarcal haya desaparecido. Continúa vigente, precisamente porque ha sabido adaptarse
a los procesos sociales cambiantes. Por un lado, el sistema ha hecho concesiones, no por justicia, sino por cálculo. Presionado por el activismo social y por el cambio de circunstancias económicas y políticas, consideró ventajoso que también hubiera médicas, abogadas, ingenieras y hasta políticas. Sin embargo, por el otro lado, a cambio de las concesiones, ha elevado las exigencias. Cada mujer que se atreve a ingresar en dominios tradicionalmente masculinos debe demostrar que es más hombre que los hombres. Vestir según el código de vestimenta, adoptar posturas masculinas, agresividad, frialdad, etc., ser más eficiente y exitosa, pero al mismo tiempo no descuidar sus roles femeninos naturales, so pena de ser criticada y disminuida socialmente. Al incrementarse la presión sobre las mujeres, muchas terminan agotadas y desilusionadas. Y para empeorar las cosas, persisten la discriminación, por ejemplo, la brecha salarial, y la violencia contra las mujeres, como constatan las estadísticas sobre violencia doméstica y de género. Pero en vez de corregir la injusticia, el sistema arremete de nuevo y les hace creer a las mujeres que por abandonar sus roles naturales y por hacerle caso al malvado feminismo, ahora viven vidas infelices y frustrantes. Es un discurso retorcido y astuto, que se ha visto acompañado por la frustración de muchos hombres que, presionados por el propio sistema, no han logrado llenar los zapatos de los patriarcas y resienten los logros de las mujeres, a los que ven como privilegios inmerecidos e injustos, lo que refuerza las defensas del sistema. He tenido que dejar por fuera muchos detalles, pero a nivel general es evidente cómo el sistema patriarcal sigue funcionando con eficacia, asegurando su permanencia a toda costa y erosionando los costosos logros del activismo por la equidad, en especial porque no es un asunto de unos contra otros, sino que es todo un sistema que se apoya en la convicción de hombres y mujeres de que es el correcto y natural. Pero no es así. Así como fue creado por el ser humano, puede ser deshecho y sustituido por otro más justo, no solamente para las mujeres, sino también para los propios hombres, sobre cuyas espaldas recaen muchas expectativas y presiones innecesarias. Hasta pronto.